Buenos días, hermanos. Para mí, me imagino que para Mirna también es un privilegio el poder compartir la palabra el día de hoy. Vamos a compartir la lectura en Mateo del 27 al 76 y básicamente nos enfoca en lo que fue la última etapa, básicamente cuando Jesús es aprendido. Y comienza la lectura en el capítulo 27, ¿verdad? Y dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza y su corona tejida de espinas a una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y llevaron para crucificarle. Versículo 30. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beber. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole,
entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: allí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bueno, oremos. Padre bendito, te alabamos este día, Señor, aquí reunidos en tu templo. Gracias porque nos has permitido venir para alabar, para bendecir tu nombre, Señor, y darle las gracias a tu Hijo Jesucristo, por quien somos salvos. En el nombre de Jesús, amén. Después del sábado, al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María se fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar las noticias a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
Bueno, durante estos domingos, en preparación para este día, hemos venido recordando un camino, ese camino que nos ha llevado a repasar quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros. Recordamos que es ese Mesías prometido y el Señor cumplió su promesa. Dios siempre va a cumplir su promesa, y esa promesa desde Génesis de que vendría uno que iba a derrotar al enemigo se cumplió en Cristo. Él es el Verbo encarnado, el Dios que se hizo hombre para poder llevarnos a Él. ¿No había otra forma para nosotros de resolver ese problema del pecado si Dios no tomaba la iniciativa de resolverlo por nosotros? Conocimos a Jesús en ese ministerio, ese misionero de Dios, ese enviado de Dios que anunciaba la buena nueva del Evangelio, hablaba acerca de ese reino que vino y también traía sanidad, traía esperanza, traía alivio para su pueblo. Hoy seguimos en ese recorrido. Y el día de hoy en las lecturas y durante este fin de semana recordamos a ese Cristo que es el Cordero de Dios, el que se sacrificó por nosotros. Esa ofrenda, ese sacrificio hecho en nuestro lugar, ese Dios que se hizo hombre, que nos rescató de la condenación, del pecado y de la muerte. Pero particularmente hoy celebramos que ese Cristo no se quedó en la tumba. Ese Cristo con poder resucitó. Ese Cristo con poder salió de entre los muertos y venció, y la tumba está vacía. Solamente Dios puede hacer eso. Él es el Cristo resucitado. Y quiero que me acompañen por favor a 1 Corintios capítulo 15, porque además, al escuchar este relato en los evangelios y al ver aquellas mujeres que corrieron al sepulcro y vinieron y anunciaron, que por cierto, qué especial que el Señor tomó ese detalle tan particular de hacer esa aparición y ese anuncio a las mujeres, y ellas fueron esas mensajeras que llevaron esa buena noticia a los discípulos. También qué buena noticia que el Señor les encargó a ellas y les dijeron, avísenle a Pedro. Es muy importante esa mención de Pedro. Si ustedes recuerdan, en las escenas anteriores, Pedro, que de forma muy valiente había dicho, Señor, yo te seguiré. ¿Verdad? Unos cuantos versículos después lo negó. ¿Cómo te sientes tú cada vez que le fallas al Señor? A ver, ¿quién de aquí nunca le falla al Señor? ¿Cómo se sentía Pedro? Pero a él en particular Jesús dijo, avísenle a él. Y le encomendó también que pastoreara las ovejas. Pero quiero que veamos en esta oportunidad 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 8, donde el apóstol Pablo nos hace un maravilloso repaso acerca de ese evangelio y acerca de ese Cristo. Y hay un detalle que quiero destacar en esta lectura. 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 8, leo de la Nueva Versión Internacional. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio, la buena noticia que les prediqué. Siempre necesitamos tener presente, querida iglesia, esa buena noticia. No hay día en la que no necesites el evangelio. No hay día en el que no necesites a Cristo. No hay día en que piensas, ya lo sé, ya estoy bien. Él es el único que nos sostiene y sustenta. Les quiero recordar, dice Pablo, ese mismo evangelio que recibieron y en el cual se mantienen ¿cómo? Firmes. ¿Cómo debemos mantenernos, iglesia? Firmes. Y hemos estado leyendo Tesalonicenses, firmes en la oración, firmes en el gozo, firmes en edificarnos unos a otros. Próximo domingo recordaremos firmes en una vida de gratitud a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Firmes, no vuelvas atrás, no bajes la guardia. Versículo 2. Mediante este evangelio son salvos.
si se aferran o ya que se aferran, te agarras a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrían creído en vano, sería vacío, no hay a qué agarrarse, pero esta verdad te mantiene firme. Versículo 3. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Y aquí está el recorrido que hemos hecho estos domingos. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, según fue prometido. Verso 4. Que fue sepultado y que murió. No aparentó estar muerto, no estaba moribundo, no estaba desmayado. Murió. Fue sepultado. Resucitó al tercer día según había sido prometido también en las Escrituras. Pero ahora quiero que noten esto, el Evangelio estaría incompleto si no tuviéramos estos versículos. Y luego apareció a Cefas o a Pedro, y luego a los 12. Y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. Esto es en el momento que se escribe esta carta a los Corintios, aunque algunos ya murieron. Luego apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno que nació fuera de tiempo, se me apareció también a mí. El relato del Evangelio estaría incompleto si no tuviéramos testigos que pueden verificar esa resurrección. El relato del Evangelio estaría incompleto si no hubiera ningún testimonio que dice, yo lo vi. Es más, ¿recuerdan a un Tomás que dice, yo quiero tocar? ¿Y qué hizo Jesús con él? Lo regañó. ¿Por qué no cree? Le dice, necesitas evidencias. No te preocupes. Ven, aquí están todas las evidencias que necesitas. Muchos de nosotros, para creer, fue necesario que nos explicaran con paciencia y con cariño y que pudiéramos ver las evidencias bíblicas. Cristo resucitó y hay muchos testigos que dieron esa palabra y la verificaron. Hoy, querida iglesia, nosotros somos esos testigos. Nosotros somos esos testigos que anuncian a ese Cristo vivo. ¿Tu vida está anunciando a Cristo? ¿Esta semana hablaste de Cristo con alguien? Somos esos testigos. Así que el día de hoy, querida familia, vamos a presenciar también aquí y vamos a escuchar a dos de nuestros hermanos que van a decir, yo soy de Cristo, yo soy testigo de que Cristo vive y vive en mí. Y hoy quiero compartir con todos ustedes, yo estoy resumiendo lo que ellos van a hacer aquí, quiero compartir con todos ustedes que creo que Cristo es el Señor, que creo que Cristo es mi Señor. Así que permítanme leer también en Romanos capítulo 6 algo acerca de este significado del bautismo, y es muy significativo que lo hagamos hoy en un domingo de resurrección, porque tiene un simbolismo muy profundo. Ese Cristo resucitado y este bautismo tienen un significado muy profundo. Romanos capítulo 6, versos 4 en adelante. Pablo escribe y dice a los romanos, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. Hoy vamos a presenciar aquí como en esta agua, y yo sé que algunos se están preguntando, no les he dado el reporte todavía. Cada año cuando hacemos bautismo damos un informe de cómo está el agua. ¿Cómo creen que está hoy? Hermanos, hoy es un día histórico. No está tan fría. Está muy agradable el agua. Cuando nos sumergimos aquí en el agua, es una forma muy simbólica de decir dos cosas. La primera es decir, yo creo en ese enviado de Dios, en ese Cristo que vino a morir por mí y que fue sepultado. Esa es la primera cosa. Ya les voy a contar la segunda. Voy a seguir leyendo. Así que en el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre,
también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Así que aquí en las aguas, cuando nos sumergimos, estamos diciendo, yo creo en ese Cristo que vino y murió por mí y fue sepultado. Pero no nos quedamos ahí en el agua, ¿verdad? Porque Cristo no se quedó en la tumba. Así que al levantarnos del agua, decimos, yo creo en ese Cristo que resucitó y está vivo. Y que muchos testigos lo vieron. El bautismo es una identificación nuestra con la muerte y la resurrección de Cristo. Pero el bautismo también nos dice de una implicación que tiene esto para nosotros. No solo estamos dando testimonio de quién es Él, estamos dando testimonio de quién es Él para nosotros y qué espera de nosotros. Así que déjenme leer el versículo 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Versículo 11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Las aguas del bautismo también significan que nosotros hemos muerto a una vida vieja, a una vida en la que estábamos sin Cristo, a una vida sin esperanza, a una vida que, dice la Biblia, era dominada por el pecado, donde no teníamos salvación. Las aguas significan yo ya morí a eso. Y cuando salimos del agua, eso significa el gozo de la vida nueva en Cristo, de haber resucitado en Cristo Jesús a una vida nueva, a una vida plena, una vida abundante y una vida eterna también. Amén. Yo creo que podemos decir con fervor, con nuestro corazón gozoso, que Cristo, pero gozosos, Cristo. Y es lo que estamos celebrando y festejando hoy, gozándonos juntos. No sé cómo está el corazón de cada uno de ustedes, pero podría decir, creo, que tenemos el corazón como rebosando de muchos sentimientos de gratitud. Creo que es difícil después de una mañana tan emotiva, pero no por emociones superficiales, sino porque el Señor nos mueve. Estar aquí y tratar de no llorar, ¿verdad? Sé que a Rodolfito le costó, porque no es porque no lloramos, sino porque si no ya no podemos hablar, ¿verdad? Pero este gozo, este llanto, estas lágrimas que el Señor provocan, que vienen desde nuestro corazón, es por su gracia, porque hoy estamos festejando. Y cuando veíamos hoy a Antonio y a Ana en este momento, creo que nos debe hacer a nosotros pensar ese acto y el recordatorio. Pasamos de muerte a vida. Y esa es la razón suficiente para que nosotros vivamos con gozo, con valentía, para que lo que acabamos de cantar sea una realidad. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. No es por las circunstancias, no es porque tengo seguridad terrenal, es porque Él vive, que puedo tener seguridad. Si en algo nos debemos afianzar y aferrar, es en esa identidad que encontramos en Cristo. Y hoy, qué gozo y de verdad, a mí se me acelera mucho el corazón cuando veo hermanos haciendo una confesión pública como la que Ana y Antonio hicieron hoy. Y tal vez para los que hemos pasado por esas aguas bautismales, podemos hoy tomar un momento para recordar cuando pasamos por ahí, y que no fue un momento ahí aislado, sino un momento trascendental en nuestra vida. Y quizá voy a
voy a salirme un poquito del protocolo, pero yo les quiero compartir que venía a mi mente el recordatorio. Yo me bauticé el 15 de agosto del año 2005. Y si no mal recuerdo, mi amiga Kimberly, que está por aquí, creo que estuvo presente en ese bautismo. Y ahora que cantábamos, he decidido seguir a Cristo, vino a mi mente ese momento, porque yo no sé, Quimita, si te recordás, que era uno de los cantos que teníamos en ese momento, ¿verdad? Y de verdad, hermanos, yo le entregué mi vida al Señor y yo me recuerdo que llegaba con el pastor y le decía, ¿y cuándo me puedo bautizar? Y tuve que esperar algunos meses, pero yo era como, ya quiero, ¿verdad? Y que ese gozo que tenemos por haber conocido al Señor no se termine nunca. Que así como estamos hoy no sea solo un momento, qué bonito la pasamos y al salir de aquí volvemos a la normalidad. Que el gozo, recuerdo también Rodolfito nos guió en esa reflexión hace un par de semanas acerca del gozo. El gozo está en nosotros porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, ¿qué más gozo que haber pasado de muerte a vida? Que ese sea nuestro motor. Y hemos estado acá en la familia El Mensaje de Vida haciendo un recorrido, le vamos a llamar capítulos o episodios, y Howard hizo una recapitulación hace un momento. La haré nuevamente para que vayamos encaminándonos porque usamos una frase y era: la historia continuará. Así que iniciamos con el Mesías prometido. Esa promesa en Génesis 3:15. Si alguien dice, ¿cómo puedo grabar estas escenas? Allá en nuestra cartelera en la entrada tenemos el recordatorio de cada uno de esos episodios. Podemos ir y tomarle una foto y leer esos pasajes. Iniciamos con la promesa de ese Mesías que se cumple. El episodio 2 era el Verbo encarnado, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y lo conocimos como lleno de gracia y de verdad. Después vimos la escena 3, Jesús es el misionero de Dios. Y recordamos las palabras de Jesús en Juan 20:21, como mi Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces todos los que estamos aquí somos misioneros. Después vimos que Jesús es el Cordero de Dios, el único Cordero que podía quitar el pecado del mundo. Y acabamos de recordar que Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. Y hasta ahí vamos y la frase, la historia continuará. ¿Por qué? Ahí no se queda. Pero antes de avanzar en el siguiente episodio, desde esta madrugada cuando me levanté y el Señor me guiaba a orar, quiero animarlos, desafiarlos, compartirles algo, hermanos. Hoy estamos aquí y estamos hablando de la resurrección y la vida y estamos hablando acerca del nuevo nacimiento, pero es un buen momento para que cada uno de nosotros reflexione si realmente ha experimentado ese nuevo nacimiento. Podemos estar toda nuestra vida en una iglesia y tal vez nunca haber rendido todo nuestro ser al Señor. O tal vez hemos escuchado de Jesús, pero hemos puesto resistencia. Y puedo decir esto con toda la evidencia posible, porque fui alguien que durante mucho tiempo puso resistencia hasta que el Señor me confrontó y me dijo, es tiempo de rendirte. Y cuando lo hizo, botó todas las barreras que habían en mí y le entregué mi vida. No pongamos resistencia si el Señor nos está llamando a una relación con Él. Y si creemos que tal vez sí, porque asumimos que ya sabemos todo, experimentemos realmente ese nuevo nacimiento. El Señor está así, con los brazos abiertos, y te dice hoy, si no has venido a mí, aquí estoy. Es el momento. Imagínense qué momento más glorioso poder decir, conmemoro la resurrección y ese día yo le rendí mi vida al Señor. Un testimonio poderoso. Abajo el orgullo, la soberbia y todo lo que impide que caminemos con el Señor.
Y si sí le hemos entregado nuestra vida, también abajo el orgullo y la soberbia y todo lo demás y enfoquémonos en Él. El Cordero que enmudeció y que fue en sumisión a esa cruz. Así que hoy es un buen tiempo para esto, hermanos. Y no tomemos nuestra salvación solo como, pues ya, ¿verdad? Yo estoy listo, a salvo, ya. Tenemos una tarea, somos misioneros, así que vamos a hablar de ese Cordero que quita el pecado del mundo. Y hablamos que Jesús es la resurrección y la vida. La historia continuará. Sí, quiero pedirles que vayamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Al último libro y al último capítulo de Apocalipsis. Acá en la familia del mensaje de vida hace poco tuvimos una serie de Apocalipsis, así que esto solo es como un pequeño recordatorio. ¿Estamos ya en Apocalipsis 22? Muy bien. Y únicamente vamos a leer 2 versículos, un recordatorio poderosísimo. Versículos 12 y 13. Dice Jesús, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Verso 13. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y aunque estamos en el último capítulo de Apocalipsis, desde el capítulo 1, nuestro Señor se presenta así como el alfa y la omega. Como ya leímos recientemente todo el libro de Apocalipsis, recordarán que a lo largo del libro hay afirmación y recordatorio de que Él es el alfa y la omega. ¿Qué significa esto? Todo inicia y todo termina en Él, todo es por Él y para Él. Así que ese recordatorio del primero y el último, que también nos dice, miren que vengo pronto. ¿Cómo estamos esperando esa venida? Hoy no se termina la historia, pero el episodio con el que nos vamos a quedar es que Jesús es el Rey que pronto volverá. También hemos estado estudiando Tesalonicenses y Pablo les dice a los tesalonicenses que esperen activamente la segunda venida del Señor. No les dice váyanse a dormir y esperen, ¿verdad? Esperen activamente, esperen haciendo el ministerio que les ha sido encomendado. Hoy tal vez nosotros decimos, sí, el Señor va a venir, pero es otra pregunta de reflexión, queridos hermanos. ¿Cómo estamos esperando al Señor? O la pregunta sería, ¿sí estamos esperando a que venga? ¿Sí estamos anhelando? ¿Sí estamos orando por esa venida? ¿O es como pensaron hace algunas décadas, ay, pues, saber cuándo, ¿verdad? El Señor cumple. Así como la promesa de ese Mesías se cumplió, esto es, no hay forma de que no se cumpla porque es el alfa y el omega quien lo dijo, el creador de todas las cosas. Miren que vengo pronto. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra preparación? Y hay algo importante, la venida del Señor, la inminente venida del Señor, para quienes estamos en Cristo, es motivo de gozo, no es una mala noticia, es Señor, ven, ven Señor Jesús. Pero ¿qué pasa si no estás en Cristo? Ese es el punto. Por eso les compartí al inicio, hoy puede ser el momento en el que te rindas al Señor y puedas decir con todo tu corazón, ven Señor Jesús. Así que esperemos activamente esa segunda venida. No lo demos por sentado ni creamos como, pues bueno, y todo va a estar tranquilo. Anhelemos con nuestro corazón y deseemos que otros también puedan anhelar esto. Les voy a leer un himno que conocemos muy bien en la familia del mensaje de vida.
se van a identificar con estas palabras. Notas alegres, cantad, y con fervor proclamad esta gloriosa verdad. Cristo muy pronto vendrá. Viene otra vez, tal vez al amanecer o tal vez al anochecer. Viene otra vez. Día glorioso será para mí. Al mundo viene otra vez. Pena y dolor pasarán y se regocijarán. Atención a esto, hermanos. Y se regocijarán todos los que en Cristo están cuando regrese el Señor. Yo les quiero, más que invitar, desafiar a algo. Si estás anhelando y estás esperando activamente, fervorosamente la segunda venida del Señor, te voy a invitar a que te pongas de pie con valentía, con gozo, con entusiasmo y vamos a cantar juntos que Él viene